expectativa de una iglesia tiene un potencial de frustración. Toda expectativa de una iglesia tiene potencial de frustración. Cuanto más idealizada sea nuestra expectativa, mayor es la posibilidad de frustrarnos. ¿Estamos? ¿Cierto? A veces yo tengo la impresión de que nosotros venimos a la Presby de Valpo, como la conocemos, con la expectativa de que esta es una iglesia bacán. Y ciertamente es una iglesia saludable, ciertamente el Señor está haciendo algo hermoso en medio nuestro, pero altas expectativas nos pueden generar una gran frustración también. Muy bien, entonces es lo que nosotros no queremos que suceda con nosotros. La Biblia nos habla del cuerpo de Cristo, la Biblia nos habla de la columna de la verdad, nos habla de la novia de Cristo, nos habla del pueblo escogido, pero todas estas imágenes, estas metáforas que un lector menos atento tiende a idealizar, son en realidad la correspondiente a ese cuerpo invisible, esa iglesia invisible. Y nosotros somos la iglesia visible, somos la iglesia que se puede ver y tocar. Entonces los versículos anteriores hablan de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Si usted me acompaña, capítulo 3, un poquito antes del capítulo 4, capítulo 3, versículo 18. Ahí vemos cómo el Señor está haciendo una obra en nosotros y muy específicamente habla de un proceso de transformación. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Punto. Es interesante porque si lo dejara ahí, entonces estamos listos. Soy transformado, soy tocado por el Señor y soy bendecido por el Señor. Muy bien, somos bendecidos por el Señor. Amén, soy bendecido y soy transformado por el Señor. Pero el texto continúa en el capítulo 4 y dice, por lo cual, interesante ahí, porque ahí es donde comienzo a ver una intencionalidad de Dios. ¿Te transforma para qué? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿La transforma para qué? Entonces, obviamente aquí vemos un proceso que debe ser confirmado en nuestra vida con una serie de actitudes y acciones de nosotros que hacen de la iglesia una iglesia efectivamente transformada. Entonces, la iglesia es lo que nosotros somos. Nosotros somos como iglesia lo que hoy ofrecemos o presentamos o mostramos, pero lo que cada uno de ustedes y yo somos. Lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. El Señor nos está transformando de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. Entonces, cuando la gente viene aquí, no se encanta solamente por el edificio que el Señor nos ha dado, sino que se encanta con lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es esto, la iglesia no son las estructuras, la iglesia es usted y yo. Por eso era muy abstracta esta idea de cuando Dios transforma su iglesia, porque en realidad es cuando Dios nos transforma a nosotros, quiere hacer algo está haciendo y algo va a reafirmar esta transformación. Por eso, lo que la iglesia es, lo que la iglesia es, la iglesia es lo que nosotros somos. Cuando el Espíritu Santo entonces está obrando efectivamente en aquellos que pertenecen a la iglesia, entonces se producen acciones que glorifican y exaltan a Cristo. Es por eso que una iglesia transformada está compuesta por creyentes transformados. Esa es mi propuesta para hoy, ¿sí? Creyentes transformados hacen una iglesia transformada. Entonces, ¿cuáles son las señales que nosotros vemos de una iglesia transformada? Es decir, de personas transformadas. La primera cosa es que mantiene una agenda pública y transparente. Miren qué interesante eso, miren lo que dice versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Este ministerio al que el Señor nos ha llamado es un reto espiritual, es un desafío espiritual. Pablo sabe que es difícil seguir a Cristo.
Si usted ha recibido a Cristo y le está haciendo fácil, tal vez está siguiendo otra cosa. Porque seguir a Cristo implica implica no transar algunas cosas, implica ponerse firme cuando tenemos que resistir ciertas tentaciones, tenemos que huir en otras, cuando tenemos que poner nuestros valores por encima de los valores de la mayoría. Es difícil, entre otras cosas obviamente. Pero también Pablo sabe que él es que Cristo es el que da el coraje y la valentía para superar los ataques físicos y verbales que Pablo tenía que soportar. La misericordia de Dios aquí es evidente en ellos, porque por la misericordia de Dios ellos no desmayan. Entonces, este verbo aquí, desmayamos, en realidad no se refiere al cansancio físico, sino al abatimiento espiritual. Quiero llevarlo a esta idea. Es un concepto que no es extraño para nosotros. Usted y yo ya nos hemos sentido abatidos espiritualmente. Ya nos hemos sentido encogidos espiritualmente. Hemos sentido que la cosa no se mueve, que la cosa no avanza, y eso ha hecho menguar lo que nosotros somos, nuestro potencial. Pero el texto no nos está hablando aquí solamente de un aspecto anímico, sino de un estado de posición débil. Aquí lo que el texto está diciendo es que por la misericordia de Dios tú no has sido debilitado. Esta debilidad, o en las palabras del texto, este desmayo, podría llevarnos a manejar una agenda personal, podría llevarnos a manejar una agenda familiar, podría llevarnos a manejar una agenda eclesial y social que sea distinta a la de la Escritura. Yo tengo un problema con la tos. Yo sé que no se ha dado cuenta de eso, pero yo tengo un problema con la tos. Pero ¿sabe cuál es mi peor problema con la tos? No es el toser solamente, sino que hay momentos en que mi tos se torna tan profunda y tan fuerte que se me va el oxígeno del cerebro. Y yo tengo momentos en el que yo pierdo la conciencia. Entonces, y me levanto y digo, ¿dónde estoy? Así fue. De hecho, fue una de las razones por que una vez se me cayó Rebeca cuando tenía un mes solamente de nacida. Y yo estaba con ella, yo tosí y yo me desvanecí, la Rebeca se cayó. Estuvimos 3 días en el hospital, en la clínica. Gracias al Señor no le pasó nada. Aunque ahora pensándolo tal vez es muy inquieta por eso. Pero bueno, puede ser también. Pero ¿cuál es mi punto? Que yo recordé que esa es la palabra. Que uno va bien en la vida y en algún momento uno se debilita. Es un desmayo debilitador. Hay momentos en nuestra vida que nosotros nos sentimos así, que vamos bien, la cosa va bien, y de pronto, de un momento a otro, la cosa no comienza a funcionar y la cosa no me ayuda a seguir adelante. Es un momento de desmayo, y en ese momento de desmayo tomamos malas decisiones. En ese momento de debilidad, nosotros regularmente tomamos malas decisiones porque no estamos lúcidos, porque no estamos fuertes. Entonces es interesante porque dice que antes nosotros tenemos que tomar decisiones para que en esos momentos de debilidad nosotros no nos abrume lo oculto y no nos llegue a nosotros lo vergonzoso. Entonces el texto dice que según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos. Hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Es que la iglesia, como todo cristiano, no puede tener una agenda escondida. Nosotros no podemos tener una agenda escondida. Yo le desafío, yo le ruego, como decía Pablo a sus iglesias, que si hay algo oculto en nuestra vida, nosotros lo confesemos delante del Señor. Y eso no es suficiente, que nosotros lo podamos
confesar a nuestros hermanos, a un hermano, una hermana, a un pastor, a un presbítero, confesemos lo que está oculto. Porque cuando nos sintamos débiles, cuando desmayemos, eso va a pesar. En el momento que nosotros confesamos, Cristo comienza a actuar en nuestra vida, porque así lo ofrece. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para purificarnos de toda maldad. Y nos hace fuertes en Él. Yo lo desafío a usted a que mantenga una agenda pública y transparente. No le estoy diciendo que vaya comentando a todo el mundo sus pecados. Le estoy diciendo que es importante la confesión. Es importante que nosotros podamos tener una agenda pública y transparente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa práctica personal, la iglesia entonces tendrá bastidores sucios y un púlpito limpio. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos una práctica personal de mantener cosas ocultas, entonces la iglesia también en consecuencia tendrá una agenda sucia y un púlpito limpio. Yo puedo aquí presentarme a ustedes, predicarles un lindo sermón y tras bastidores tener un bastidor sucio. Porque la iglesia es lo que nosotros somos. ¿Cuál es el desafío aquí? Es que esto le hace daño a la iglesia. Gente que tenga cosas ocultas le hace daño a la iglesia porque su carácter debe ser el mismo aquí y en la quebrada del ají. La agenda de la iglesia tiene que ser limpia, tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que reflejar el carácter de Dios. Nuestra agenda tiene que ser transparente, no solamente en el sentido teológico, sino también en el sentido ético. Y usted me preguntará, y yo lo cuento, ¿quiénes son, pastor, sus confesores? Yo tengo niveles de confesión. Tengo algunas cosas que yo confieso a mis presbíteros y que ellos saben que algunas cosas a veces yo me siento con ellos a conversar. ¿Sabes qué? Estoy con esta dificultad, estoy con este pecado, necesito tu oración, necesito tu consejo. Y hay algunas cosas con un buen amigo mío, pastor también, que yo voy y les confieso y le confieso a él mis pecados más ocultos y más íntimos, pero yo lo escogí a él. Tal vez no es la persona, y es interesante porque no necesitamos que sea la persona más sabia del mundo. Necesitamos que sea una persona que ame al Señor como yo lo amo. Y es interesante porque cuando yo lo confieso, hay algo que el Señor hace en nuestra vida, que nos da la tranquilidad de saber que el Señor nos purifica. El Señor nos da una nueva oportunidad porque el Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Por lo tanto, en el proceso de crecimiento y desarrollo de la iglesia, no debe existir en la iglesia nada secreto, ni políticas sórdidas, ni manejos fraudulentos. En la medida que mantengamos nuestra agenda pública y transparente, evidenciaremos mejor nuestro proceso de transformación personal. Porque la iglesia es lo que nosotros somos. Entonces la transformación nos permite vivir la vida sin cargas. Es muy interesante eso, porque nuestra transformación, cuando nosotros podemos tener una agenda transparente, nosotros vivimos la vida de manera más leve, vivimos la vida sin cargas, sin excusas, somos públicos. Yo te desafío a ti, miembro, no miembro, oficial de la iglesia, no oficial de la iglesia, yo te desafío a ti a que puedas revelar y confesar delante de Dios lo oculto, porque no te hace bien, porque no me hace bien, no nos hace bien. Que el Señor pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. Yo lo terminaría ahí, pero tengo otro punto. Versículo 2 también, que la iglesia es lo que nosotros somos. En esto, en predicar fielmente la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 2 también. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo los cegó, dice, a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Pablo es genial aquí. Pablo es el mejor predicador que ha existido después de Jesús. Pablo tenía una característica, él tenía un ministerio súper potente. Él podía decir cosas como: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es potente, eso lo encuentro, wow, es como, yo tengo miedo de decir eso a veces, pero esa cuestión de decir, véanme a mí, no notan que está Cristo. Ay, qué tremendo eso. Creo que tenía Pablo tenía una conducta, y sus colaboradores también. Su comportamiento era impecable. Qué fantástico eso. Su comportamiento era impecable. El mismo Pablo nunca buscó ni un lucro personal en su ministerio. Siempre tenía esta cuestión de cuidarse, de hacer todo transparentemente, hacer todo fielmente a la palabra de Dios. Miren qué interesante, porque la palabra astucia aquí dice: no andando con astucia. La palabra aquí aparece 5 veces en el Nuevo Testamento de manera negativa y siempre en relación al diablo. Es decir, que aquí es claro el contraste. O tú andas con astucia, o tú andas manifestando la verdad, dice el texto. Los judaizantes podían acusar a Pablo de engaño, pero con su vida Pablo les demostraba que la acusación era falsa. Eso es fantástico. Te pueden acusar de lo que sea a ti, pero tu vida demuestra, o tu vida puede demostrar otra cosa. Pablo tenía esta característica. Tal vez la única palabra que aparece, porque no la encontré, la única vez que aparece la palabra adulterar es justamente aquí en este texto, en el Nuevo Testamento. Porque le acusaban de diluir las exigencias de la ley para los cristianos gentiles. Es como suavizar el mensaje del Evangelio. ¿Para dónde voy? Que Pablo les dice que en el proyecto de ser iglesia es necesario hombres y mujeres que sean honestos y fieles con la exposición de la palabra de Dios. Esto no es un mero aprendizaje de los números. Mis hijas van aprendiendo los números, las letras, las consonantes, y muchas veces ellas no relacionan. De hecho, la profesora nos decía, en el caso de Rebeca, ella no solamente tiene que aprenderse los números, tiene que aprender a relacionarlos, de que el 5 es 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo cuando me dijo eso, porque a veces yo me pierdo, me dice una cosa y yo lo relaciono con el mundo de la iglesia, no la escuché más a la profesora a partir de ese momento, porque ella dijo eso y dije: eso es lo que nos pasa. Nosotros aprendemos cosas, aprendemos doctrina, aprendemos la predicación del Evangelio y muchas veces de memoria, pero no la relacionamos con nuestra vida. Porque ser fieles al Señor no es solamente predicar fielmente la Escritura, sino poder aplicarla en nuestra vida en esto de 1, 2, 3. Es así que funciona. Entonces, no usamos engaño, ni torcemos o adulteramos la palabra de Dios, porque nuestra vida también la debería mostrar. Y tenemos una preocupación por ser fidedignos con el mensaje de Dios para tu vida. Aquí en esta iglesia tú vas a escuchar de que tú eres un pecador que necesita de la gracia de Cristo. No te vamos a suavizar el mensaje. Aquí en esta iglesia tú vas a necesitar que Cristo es lo que tú necesitas. No te vamos a suavizar ese mensaje, porque ese es el mensaje que estamos encarnando nosotros. Ese es el mensaje que nosotros estamos asumiendo para nuestra propia vida. Por lo tanto, eso nos trae un peligro. ¿Cuál peligro puede ser ese? Que corremos el riesgo de no ser tan populares. ¿Y saben qué? Da lo mismo. Da lo mismo. Ser popular o no. Porque claro, yo te puedo dar un mensaje coaching de la vida con valores y todo eso, y dorándote un poco la píldora para que tú no sientas el impacto del Evangelio en tu vida. Si no tenemos el gran crecimiento, éxito o el gran éxito, este crecimiento exponencial que todos esperan en una iglesia o que otros tienen, es porque estamos comprometidos con decirte lo que Dios piensa acerca de ti,
lo que Dios piensa acerca de mí y cuál es la propuesta que Él tiene para tu vida y para la mía. ¿Estamos dispuestos a eso? Cueste lo que cueste, aunque te enojes. Estamos dispuestos a decirte que tú necesitas de Cristo. Estamos dispuestos a decirte que tú eres un pecador que necesita de la gracia de Dios. Estamos dispuestos a decir que tu corazón te engaña, que no es lo que tú sientes, es lo que tú necesitas de parte de Dios. Entonces lo interesante es el texto, en el énfasis final del versículo 4, por eso lo leí con el énfasis que me gustaba darle. En el versículo 4 dice, los cristianos emiten una luz. Los cristianos emiten una luz del Evangelio de Cristo y reflejan su gloria. ¿Ya se dio cuenta al final del texto? Y Pablo relaciona la palabra iluminación con 3 palabras: del Evangelio, de la gloria y de Cristo. Esas 3 palabras, para quien le gusta la exégesis, están en genitivo y están en relación con iluminación. Aquí hay un énfasis, que cada vez que nosotros predicamos fielmente la palabra de Dios y cada vez que nosotros asumimos el Evangelio en nuestra vida, dice que se ilumina. 3 cosas se ilumina, no tu vida. Interesante. Lo que se ilumina ahí es el Evangelio, la gloria y Cristo. Qué lindo, ¿no? Eso nos lleva al próximo punto, pero antes de eso, quiero decirles algo, que la luz incomoda. Si no, pregúntenle a mi señora cada vez que yo me levanto los domingos a las 6 de la mañana, como hoy, y le prendo la luz. Amorosamente me hace un gesto de amor y cariño. Y hace... Está obviamente deseándome toda la bendición del cielo. Y lo seguiremos haciendo, aunque incomode, para que en nuestra vida y por lo tanto en nuestra iglesia siga resplandeciendo la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, porque la iglesia es lo que nosotros somos. Entonces eso me lleva a esa cuestión de iluminar. ¿Y qué es lo que ilumina? A mí no, ilumina el Evangelio, la gloria de Cristo, ¿cierto? Muy bien, eso entonces nos lleva al tercer punto y último. Concentra sus ministerios en Cristo. Miren lo que dice versículos 5 al 6. Porque no nos predicamos, qué lindo eso, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandezca la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Y otra vez aparece la palabra iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué lindo eso. Muy bien, el apóstol Pablo despreciaba el espíritu partidista y rupturista de algunos hermanos, despreciaba. Y eso lo despreciaba particularmente en los Corintios. Una vez más y con mucho énfasis, él vuelve a decir que no se predica a sí mismo, ni que Pedro se predica a sí mismo, ni que Apolo se predica a sí mismo, ni cualquier otro apóstol o colaborador. No nos predicamos a nosotros mismos. Es muy interesante porque se acuerda de lo que Juan el Bautista dijo en relación a Jesús. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Tengo un peso en mi corazón y se lo quiero confesar. Cuando yo trabajaba como seminarista y era un pollito, literalmente era un pollito, en una iglesia allá en Brasil. Pollito. Yo no imaginaba lo que el Señor tenía para mí, no, obviamente, pollito. Y a mí me costaba mucho predicar la palabra de Dios, como hoy me cuesta, pero obviamente ahí me costaba mucho más predicar la palabra de Dios. Y yo siempre veía a mi pastor y yo lo veía predicar, un maestro, un tipo genial como predicaba. Yo veía y decía, ay, me encantaría predicar. Y él me da, Caleb, ahora te toca, tiene una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Y yo me preparaba y ensayaba, iba al púlpito y un pollito. Y me costaba mucho, decía, en mi mente había una cosa y salía otra cosa. Y a mí me costaba, porque yo hacía eso y yo me sentía mal conmigo mismo, me sentía, ¿por qué no puede ser de mejor manera?
yo me siento tan poco. Sí, hacía esta reflexión, ¿cómo puedo llegar a ser como este compadre? Y este pastor me dijo algo, pastor Alexander, si usted me está viendo, que el Señor le bendiga. Me dijo algo, fue genial. Me dijo, cuando tu iglesia crezca, será una iglesia saludable si tú no te notas. Muy, muy, muy lindo, me encantó esa frase. Un peso para mí hoy. Será una iglesia saludable si tú menguaste. Porque una iglesia saludable es cuando Cristo es el que sobresale mucho más que una figura pastoral. Ese es el desafío nuestro. Y eso tiene que ver con nosotros, con todos nosotros. No tiene que ver solamente conmigo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe en todos nuestros ministerios. ¿Sí? Entonces, a mayor crecimiento, menor reconocimiento. Si nosotros lo hacemos, hermanos, si nosotros conseguimos eso, nosotros estamos descubriendo el secreto del éxito de una iglesia en el que Cristo sea el centro, en el que Cristo sea lo más importante. Porque ¿qué es lo que se ilumina? Lo que se ilumina, y Dios nos libre de tener algún día un foco que me alumbre aquí. Dios nos libre de eso. ¿Qué es lo que ilumina? Lo que ilumina, cada vez que nosotros hacemos algo, ilumina el Evangelio, la gloria y Cristo. Ese es un desafío para nosotros. Yo sé que hay mucho cariño con respecto al trabajo pastoral que estamos haciendo como consistorio. Yo lo sé, yo lo aprecio, de verdad que es una bendición ser parte de esta iglesia. Pero nuestro trabajo, nuestra tarea es que de las tinieblas resplandezca la luz. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es esa, que de las tinieblas resplandezca la luz. Sea algo sórdido, sea algo difícil, sea algo complejo, sea algo oculto, que resplandezca para la gloria de Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer, que resplandezca para la gloria de Dios. Entonces, esa es nuestra tarea. No podemos desarrollar un ministerio centrado en una personalidad, creando en nuestra iglesia un pseudo sacerdocio, porque no existe eso. Nosotros tenemos una teología reformada que cree en el sacerdocio universal. Anótelo, sacerdocio universal. Anótelo bien en su mente, sacerdocio universal, y búsquelo después, ¿sí? Googléelo o pregúntele, no sé, a los teólogos de la iglesia, ¿sí? Pregúntenle a los que usted cree que más saben. Sacerdocio, ¿qué significa, pastor? Sacerdocio universal. Significa que todos nosotros somos iguales delante de Dios y que debemos pastorearnos todos nosotros. Aquí no hay alguien mayor o menor. Todos somos iguales y tenemos el derecho por Cristo de entrar a la presencia de Dios. Todos por igual. Sacerdocio universal. Muy bien. Entonces no nos equivoquemos. Si hay alguien demasiado bueno, si hay alguien demasiado servicial, si hay alguien demasiado bondadoso en nuestra iglesia, converse con su esposa. Si hay alguien demasiado buena o demasiado buena, si hay alguien demasiado servicial, si hay alguien demasiado bondadosa, converse con su esposo. Porque son los que más lo conocen. Pero, si hay algo que admirar, si realmente aparece alguien con esas características, alguien admirable, alguien aquí nosotros vamos a reconocer como alguien que Dios está levantando en medio nuestro, dice el texto, a un siervo, dice el texto, a un siervo o a una sierva. ¿Para qué es? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros no hacemos reconocimiento de hombres. Nosotros hacemos reconocimiento de lo que Dios hace a través de hombres y mujeres. ¿Se entiende la diferencia? No hacemos reconocimiento del pastor Caleb. No hacemos reconocimiento del pastor Osvaldo. Lo que estamos haciendo aquí es un reconocimiento de lo que Dios hace a través de nosotros con la ayuda de la iglesia. Totalmente diferente. ¿Pero para qué? Para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es hermosa esa frase. Entonces, seguiremos centrando nuestros ministerios en la figura de Cristo. Yo lo invito a usted. La iglesia es lo que nosotros somos. Yo le invito a usted
que está dirigiendo un departamento, que está guiando un ministerio en la iglesia, ponga su foco en eso. No eres tú. Ese ministerio no existe por ti. Ese ministerio no depende de ti, depende de Cristo. Busque la gloria de Cristo. Busque la gloria de Cristo en todo lo que usted haga, porque la iglesia es lo que nosotros somos. Entonces, el Señor ya nos ha prometido que si le damos a Él toda la gloria y centramos nuestros ministerios en Cristo, Él nos bendecirá aún más. Es su promesa para nosotros. Es su promesa para nosotros. Si nosotros le damos toda la gloria a Él y centramos nuestra espiritualidad en Cristo, el Señor nos va a bendecir. Esa es su promesa para nosotros. Lucharemos entonces por ser una iglesia dependiente del Señor y no autosuficiente, pues la iglesia es lo que nosotros somos. Muy bien, quiero dejarlo ahí. Son varios textos. Yo voy a estar predicando este y el siguiente domingo el capítulo 4. ¿Sí? Yo iba a predicar más textos ahora, pero me quedé ahí porque creo que es suficiente para nosotros. ¿Sí? Tres cosas entonces. Mantener una agenda pública y transparente. Predicar fielmente la palabra de Dios, cueste lo que cueste. ¿Para qué? Para que se prenda la luz de Cristo. Se prenda la luz de Cristo. Tiene que prenderse la luz. Cuando aparezca alguien opacando la luz de Cristo, o, entre comillas, opacando la luz de Cristo, hay que preocuparnos, porque es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Le damos con eso? ¿Le parece? Próximo domingo seguimos con el versículo 7 en adelante. ¿Sí? Oramos. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo en medio nuestro algo fantástico, algo genial, algo indescriptible. Y nosotros, Señor, queremos ser útiles para ti. Que tú sigas transformándonos, porque la iglesia es lo que nosotros somos. Así que, Señor, transforma tu iglesia. Si hay algo oculto, Señor, ayúdanos a confesarlo para que tú nos purifiques. Si estamos suavizando el evangelio, ayúdanos a predicar fielmente tu palabra. ¿Para qué? Para que tú crezcas, Señor, y para que tu luz ilumine la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén.